Para quienes nos escuchan, piensen en esto por un segundo. Un estudiante de agronomía de 24 años que odia el rugby, que tiene la vida económica totalmente resuelta y que está, digamos, enfocadísimo en planear su inminente boda. Una vida súper normal, o sea, la vida que cualquiera querría a esa edad. Pero semanas después, ese mismo joven pesa la mitad, apenas 45 kilos, y se encuentra en el rincón más inhóspito y letal del planeta, realizándose cirugías de emergencia en su propio cuerpo para intentar sobrevivir un día más. Y justamente hoy, en todas las redes sociales de Nicky Rondinella, estamos dando inicio a una serie documental y a un análisis a fondo que, la verdad, es sumamente especial. En este recorrido vamos a adentrarnos en las biografías de todos aquellos sobrevivientes de la tragedia de los Andes, ocurrida el 13 de octubre de 1972, que han plasmado sus vivencias en libros. Y el protagonista para abrir esta serie no podía ser otro que José Luis Inciarte, muchísimo más conocido como Coche Inciarte, un hombre que nació exactamente un día como hoy, 24 de abril, pero de 1948, y que lamentablemente nos dejó el 27 de julio de 2023. Para quienes nos acompañan hoy, nuestras fuentes para estructurar esta exploración provienen directamente de su puño y letra, específicamente de los extractos de su libro Memorias de los Andes. No estamos aquí para hacer una simple recapitulación cronológica del accidente. Digamos que el mundo ya conoce la línea de tiempo. Lo que realmente vamos a desentrañar aquí es la anatomía de una transformación psicológica, moral y espiritual que resulta casi incomprensible. El enfoque está en cómo un ser humano se quiebra físicamente, pero construye en el proceso una perspectiva inquebrantable sobre, el altruismo extremo. Yo estoy convencida de que no podemos empezar el relato directamente en la nieve. Hay que buscar en su vida previa. Tiene que haber algún cimiento psicológico que le haya permitido procesar un trauma a esa escala enorme. Y fíjate que ese cimiento existe. Es una cicatriz fundacional que ocurrió cuando Coche tenía solo 18 años. Su padre sufrió un infarto fulminante. Y las fuentes describen este momento con una crudeza visual tremenda. Coche se queda paralizado observando cómo su abuelo intenta, a la desesperada, resucitar a su propio hijo, o sea, al padre de Coche. Le hace compresión torácica con todas sus fuerzas. Y bueno, por la mecánica del movimiento, el pecho del padre subía y bajaba. Coche relata que por un instante engañoso parecía que estaba respirando, que la vida volvía, hasta que el abuelo, ya exhausto y bañado en lágrimas, levanta las manos y dice una frase lapidaria: «Basta, ya está». Él ve a su madre llorar sin consuelo en la habitación contigua, y ahí Coche toma una decisión consciente y radical. Decide madurar en ese mismo milisegundo. Obviamente sabe que no puede reemplazar a la figura paterna, pero asume de manera voluntaria el rol de jefe y protector de la familia. Esa impronta profunda, esa necesidad casi biológica de hacerse cargo del dolor de quienes lo rodean y de blindarlos, es el código fuente para entender cómo reaccionó en el fuselaje años más tarde. Y eso nos lleva al fatídico 12 de octubre de 1972. Y la ironía terrible de todo esto es que Coche ni siquiera debía estar en ese avión. No, para nada. Fue casi una casualidad. Termina ocupando un asiento casi por azar. Fue invitado por su entrañable amigo de toda la vida, Gastón Costemalle, con la única intención de pasar un fin de semana en Chile. Y luego viene el impacto. Las memorias de Coche capturan esos segundos previos con una intensidad que la verdad es asfixiante. Él describe el sonido de los motores exigidos al máximo, la vibración del metal que parece a punto de desintegrarse, el avión ascendiendo de forma antinatural. Él relata cómo cierra los ojos esperando el fin. Siente una explosión sorda, el latigazo de ese frío extremo y la nieve que lo inunda absolutamente todo. Y es que cuando el fuselaje por fin se detiene en seco y él abre los ojos, la mitad del avión sencillamente ha desaparecido a sus espaldas. O sea, ya no está. Su amigo Gastón, que iba en unos asientos atrás, ha desaparecido. Se da cuenta en ese momento de que su propia corbata ha quedado hecha jirones justo debajo del nudo. Para quienes nos escuchan, es como si el universo literalmente cortara tu vida por la mitad con una guillotina. En un segundo pasas de planear tu boda con tu novia Soledad a estar rodeado de nieve y muerte. Y el contraste sonoro que relata a continuación es aterrador, porque de un estruendo ensordecedor se pasa un silencio sepulcral que además dura apenas unos segundos antes de que el glaciar se llene de gritos y gemidos de agonía. Es una transición instantánea hacia el caos absoluto.
Kochi confiesa en el libro que su impulso inmediato fue salir corriendo. Él quería escapar de esa pesadilla de metal retorcido y sangre, pero al intentar saltar fuera del avión, se hunde en la nieve hasta la cintura. O sea, la naturaleza le impone un límite físico que es infranqueable. Esa primera noche, que él describe como un agujero negro interminable, la pasa suspendido en una red de equipaje cerca del techo del fuselaje, y lo hace abrazado a un estudiante de primer año de medicina de 19 años al que apenas conocía, alguien llamado Roberto Canessa. Literalmente, se turnaban para mantenerse vivos. El pacto de esa primera noche era simple y brutal. Era: no me dejes dormir. Si notas que me quedo callado, golpéame. Porque si uno se dormía, la hipotermia lo mataba. Y aquí es donde los textos revelan el nacimiento de algo mayor. La individualidad, digamos, desaparece por completo. En ese glaciar, a miles de metros de altura, descubren en cuestión de horas que la vida de uno depende a nivel celular de la existencia y del cuidado que pueda proveer el otro. Dejan de ser pasajeros para convertirse en un organismo colectivo. Ese organismo sobrevive a las primeras semanas impulsado por una única gasolina, que es la esperanza del rescate. El calor de los cuerpos funciona porque asumen que, al amanecer verán helicópteros. Todos pensaban eso. Pero el verdadero punto de quiebre psicológico no es el choque contra la montaña. Es el momento en que logran hacer funcionar una pequeña radio a transistores y escuchan la noticia más devastadora concebible. El mundo exterior había suspendido la búsqueda. Los daban por muertos. Y esto nos lleva a una distinción conceptual y semántica en la que Koch es extremadamente meticuloso en su libro. La prensa de la época, pues, buscando titulares escandalosos, instauró la palabra canibalismo. Pero si revisamos el término, el canibalismo implica una dinámica de caza o asesinato de un individuo de la misma especie, generalmente motivado por hábitos o rituales de ciertas culturas. Eso no tiene ninguna relación con lo que ocurrió en los Andes. El término científico y moralmente correcto para lo que ellos hicieron es necrofagia. Consiste en alimentarse de los tejidos de un cuerpo ya sin vida, movidos de manera exclusiva por la falta absoluta de alternativas biológicas para subsistir. O sea, no hubo violencia hacia los vivos, no hubo asesinato y definitivamente no era un hábito. La mente humana está milenariamente programada para rechazar esa idea con un terror absoluto. ¿Cómo fue ese mecanismo interno para dar el primer paso? Koch describe ese momento no como una decisión abstracta, sino como una batalla campal dentro de su propio cuerpo. O sea, la voluntad tiene que instaurar una especie de dictadura sobre el instinto. Él relata que su mente tenía que darle una orden severa e inflexible a su mano para que tomara un trozo de carne congelada. Y luego esa misma mano debía obligar por la fuerza a la boca a abrirse. Y el último obstáculo era el más difícil. La garganta se cerraba. Se negaba físicamente a tragar, provocándole arcadas muy violentas. Era el organismo rechazando aquello que la mente le obligaba a ingerir para no apagarse. Pero semejante violencia contra los propios instintos requiere un andamiaje moral, ¿no? Tuvieron que construir un sistema de creencias nuevo en cuestión de horas para no volverse locos por la culpa. Y ese andamiaje lo construyeron desde dos pilares. Primero, la lógica y el derecho. Ellos argumentaron que, digamos, no existía ninguna ley humana que penalizara sobrevivir en esas circunstancias extremas. Pero el pilar fundamental fue el teológico. Trazaron un paralelismo directo con la comunión y la última cena. Y así formularon lo que Koch denomina el pacto sagrado. El famoso concepto de si yo muero, tú tienes el derecho absoluto de usar mi cuerpo para volver a casa. Fue un acuerdo verbal, explícito y para ellos profundamente sagrado. Koch reflexiona sobre esto con una lucidez que desarma cualquier juicio externo. Él afirma categóricamente que no vio en esto un acto de salvajismo. Al contrario, lo define como el comportamiento humano más elevado, digno y saturado de amor que presenció en toda su vida. Es la entrega total de la materia propia para que el amigo pueda abrazar a su madre nuevamente. Pero la montaña parecía no tener límites en su crueldad. Justo cuando logran estabilizarse un poco bajo estas nuevas reglas, el 29 de octubre se desata el azar en su forma más letal. Una avalancha. Y la mecánica de cómo Koch queda envuelto en ella es escalofriante. Es un evento que, la verdad, subraya la fragilidad absoluta de sus vidas allá arriba. Esa noche, Marcelo Pérez, que era el capitán del equipo y un líder natural al que todos respetaban muchísimo, sentía mucho frío y le pide a Koch intercambiar lugares para dormir. Koch, motivado por la admiración que le tiene, acepta y se mueve. Minutos después, escuchan un rugido ensordecedor.
Toneladas de hielo y nieve entran a la velocidad de un tren por el boquete del fuselaje, sepultándolos vivos. Y la nieve aplasta a Marcelo, matándolo de forma instantánea en el mismo metro cuadrado que Coche acababa de desalojar. Coche sobrevive al impacto inicial de la nieve, pero queda sepultado, bajo toneladas de peso. Y la presión es tan bestial que el cuerpo colapsa. Él relata que se orinó encima por la compresión. Está atrapado en un molde de hielo exacto a la forma de su cuerpo, y el oxígeno comienza a consumirse rapidísimo. Pero aquí ocurre algo contraintuitivo, un fenómeno psicológico que Coche confiesa con una honestidad brutal. Bajo esa nieve, enfrentando la muerte, no sintió terror. Lo que experimentó fue una paz abrumadora. Es lo que él bautiza en el libro como la seducción de la muerte. Fisiológicamente, a medida que el dióxido de carbono se acumula en el torrente sanguíneo y el frío extremo adormece las terminales nerviosas, pues el cerebro deja de registrar el dolor. Entra en un estado de letargo plácido. Coche pensó que el sufrimiento finalmente se había terminado y que iba a reencontrarse con la figura de su padre. O sea, la muerte dejó de ser el enemigo y se presentó como un alivio súper seductor. Pero hay una anomalía en ese momento. El pie de Fito Strauch, que también estaba enterrado muy cerca, se había movido de tal forma que creó un minúsculo túnel en la nieve, apenas suficiente para dejar filtrar un hilo de aire frío hacia el rostro de Coche. Y en ese instante minúsculo, Coche tiene que tomar una decisión monumental. ¿Tiene la opción de ignorar ese aire, dejarse llevar por la analgesia del frío y morir en paz? ¿O por el contrario, elegir regresar a un mundo consciente que solo le prometía más hambre, dolor, frío y desesperación? Y decide pelear. Elige nacer de nuevo en esa tumba de hielo, escarbando con las manos destrozadas para liberar su rostro y luego ayudar a desenterrar a los demás. Sin embargo, elegir la vida le trajo un costo físico altísimo. Por los días que pasaron inmovilizados en el fuselaje tras esta avalancha, a Coche se le desarrolla gangrena en la pierna derecha. Y aquí es donde la medicina improvisada en la montaña toma un giro surrealista. Roberto Canessa le advierte que la infección está subiendo rápido y que la septicemia es inminente. ¿Cómo enfrenta un estudiante de agronomía una necrosis de ese nivel sin antibióticos ni anestesia? Pues usando precisamente la agronomía. Coche recuerda sus clases prácticas en el campo, específicamente cómo trataban las ubres de las vacas que presentaban infecciones similares. Él sabía, por toda la teoría biológica, que la gangrena era impulsada por bacterias anaeróbicas. Bacterias que proliferan en ausencia de oxígeno y mueren al entrar en contacto con el aire. Y sabiendo esto, Coche solicita una hoja de afeitar. Con un temple inimaginable, se corta a sí mismo en la pierna infectada. Pero no hace un solo tajo lineal, sino que dibuja una incisión en forma de cruz muy profunda. La razón mecánica detrás de la cruz es evitar que la piel inflamada se vuelva a cerrar rápidamente. Y comienza a masajear con fuerza desde la parte superior del muslo hacia abajo. Soportando un dolor indecible, me imagino. Indescriptible. Lo hace para drenar grandes cantidades de pus y sangre oscura. Al vaciar la cavidad, logra que el oxígeno de la montaña penetre hasta el fondo de la herida, asesinando a la bacteria anaeróbica y frenando la infección. Es una demostración de control mental sobre el dolor físico que desafía cualquier límite médico. Pero claro, esa intervención de emergencia lo deja postrado. Pierde la capacidad de caminar para no reabrir la herida y agotar las pocas calorías que le quedan. Y es aquí donde la arquitectura psicológica de Koch enfrenta su mayor prueba. Porque recordemos que desde la muerte de su padre, su identidad entera estaba basada en ser el proveedor, el protector, el hombre fuerte. Y de un día para otro se convierte en un individuo completamente dependiente. Sí, Fito Strauch tiene que alcanzarle el agua para que no muera de sed. Y literalmente lo obligan a ingerir alimento, porque la depresión y la falta de movimiento le habían borrado el apetito por completo. Él mismo admite que sentía que se había convertido en una carga para un grupo que luchaba por cada gramo de supervivencia. Pero en lugar de dejarse consumir por la culpa, hace un reajuste estratégico brillante. Comprende que si no puede aportar fuerza muscular ni salir a expediciones, pues debe aportar algo que evite el colapso mental de la tribu. Asume el rol de proveedor de humor y contención emocional. Koch entiende la naturaleza contagiosa de las emociones. Sabía que si el pánico, la histeria o el llanto inconsolable de un solo integrante se esparcía, la moral del grupo entero iba a colapsar, y con ella las ganas de vivir. Así que desde su rincón, postrado, se dedica a lanzar comentarios irónicos, a bromear sobre su propia desgracia
y a sostener largas conversaciones en la oscuridad con aquellos que estaban a punto de quebrarse. Coche disecciona la estructura del grupo estableciendo una línea divisoria fascinante entre dos conceptos, el poder y la autoridad. Coche explica que el poder era ostentado por los primos Strauch. Ellos asumieron la terrible labor de cortar y distribuir la carne, pero manejaban el único recurso que garantizaba el mañana. Eso les otorgaba un poder logístico, táctico y circunstancial gigantesco, pero la autoridad era un fenómeno de naturaleza completamente distinta. Porque si tienes el control absoluto de la comida en un lugar donde la gente muere de hambre, pues uno asumiría que dictas las reglas. ¿De dónde emanaba entonces la autoridad si no era de los recursos? La autoridad, según Coche, no nacía de lo que controlabas, sino de lo que estabas dispuesto a perder. Los portadores de la autoridad moral eran individuos como Nando Parrado y Roberto Canessa. Ellos no repartían la comida, pero estaban preparándose para caminar hacia un horizonte incierto, exponiéndose a las peores temperaturas, gastando su propia energía vital para buscar un rescate que beneficiaría a los que se quedaban atrás. La conclusión de Coche es que el poder somete mediante la necesidad, pero la verdadera autoridad lidera mediante el sacrificio por el prójimo. Y justo cuando uno empieza a verlos a todos como monjes estoicos de la montaña, Coche incluye en sus memorias una anécdota pequeñísima, casi invisible, pero que aterrija todo en una humanidad tremenda. El episodio de los 3 caramelos de dulce de leche. En ese glaciar, digamos, la regla del comunismo de recursos era absoluta. Cualquier hallazgo, por diminuto que fuera, debía entregarse al pozo común. Pero una noche, Coche realiza un acto de gran nobleza. Le cede el único lugar protegido del viento a Liliana, que era la única mujer sobreviviente en ese momento. Y él se reubica en una posición miserable, pasando un frío que calaba los huesos. Y mientras intentaba acomodarse, palpando la oscuridad en unos estantes del fuselaje destrozado, sus dedos rozan algo. Son 3 caramelos de dulce de leche perdidos. La regla dictaba entregarlos al amanecer, pero en el silencio de la noche, la mente de Coche empieza a negociar consigo misma. Piensa que si los entrega entre los sobrevivientes que quedan, a cada uno le tocaría apenas un roce de caramelo en la lengua, o sea, un aporte calórico nulo. Y, en el fondo, siente que ese hallazgo es un pequeño guiño del universo. Y decide quedárselos. Pero la logística de comerse un caramelo a escondidas en un silencio absoluto es de una tensión cinematográfica. Él cuenta cómo pasó casi 1 hora desenvolviendo el papel de celofán, moviendo los dedos milímetro a milímetro para que el material no crujiera y delatara su secreto. Saborea el dulce de leche sintiendo que es un manjar de dioses bajando por su garganta destruida. Ese mismo individuo que ocultaba golosinas en la noche es el que llega al 22 de diciembre y experimenta el milagro sonoro. Nando y Roberto habían logrado la hazaña de cruzar la cordillera y de pronto el ruido de los motores de los helicópteros rompe el viento del glaciar. Coche compara ese estruendo mecánico con escuchar la sinfonía más hermosa jamás compuesta. Y cuando finalmente lo suben a la aeronave, la descarga de adrenalina y el colapso emocional es tal que Coche se abalanza sobre uno de los tripulantes militares y lo abraza con una fuerza tan desesperada, tan primaria, que el rescatista se asusta de la intensidad y tiene que forzarlo contra el asiento y amarrarlo para mantener la estabilidad del vuelo. Y luego viene el choque frontal con el mundo real. Al llegar a las instalaciones médicas, lo llevan a darse su primer baño con agua caliente en más de 2 meses. El agua sale completamente negra por la mugre y el hollín. Tienen que vaciar y llenar la tina 3 veces para que el agua comience a salir clara. Y cuando por fin lo suben a una balanza, la aguja se detiene en 45 kilos. Su cuerpo había devorado su propia masa muscular para mantener los órganos funcionando. Era literalmente piel estirada sobre huesos. Y en esa misma clínica ocurre una interacción que raya en el humor negro absurdo. Un médico se acerca a revisarlo y quizá tratando de normalizar la situación o buscando charla casual, le pregunta qué fue lo último que había ingerido. Supongo que el doctor esperaba escuchar algo sobre musgo, nieve derretida o tal vez algún resto de comida del avión. Coche lo mira, sin alterar una sola facción de su rostro endurecido por la cordillera, y con la voz más plana del mundo le responde: carne humana. El médico palidece al instante y casi se desploma en la sala.
¿Cuál es el destilado filosófico definitivo que Coche Inciarte extrae de esta experiencia y comparte en sus memorias? Coche logra articular una de las visiones más puras sobre la condición humana. Él observa que todos los seres humanos pasamos la vida entera en una búsqueda frenética de paz interior. Sin embargo, su conclusión es que esa paz es inalcanzable de forma directa. Solo se puede llegar a ella caminando por el sendero de la felicidad. Y aquí está el giro magistral de su aprendizaje. Descubrió, de la manera más extrema posible, que la felicidad no reside en la acumulación ni en el resguardo propio, sino que es infinitamente más gratificante dar que recibir. En el hielo infinito, entendió que el propósito último de la existencia es depositar una parte de uno mismo en el bienestar del otro. Solo mediante la entrega total al prójimo, reflejada en aquel acuerdo inquebrantable que hicieron, es que un ser humano encuentra verdaderamente la paz. Y con esa monumental interrogante sobre nuestra propia naturaleza, cerramos este análisis a fondo. Recuerden, para quienes nos escuchan, que este es solo el comienzo de nuestra serie documental dedicada a las biografías de los sobrevivientes de los Andes, disponible íntegramente a través de todas las redes sociales de Nikki Rondinella. Gracias profundas por acompañar esta exploración analítica, por atreverse a mirar más allá del hielo y por acercarse con nosotros a la esencia irrompible del espíritu humano. Nos escuchamos en la siguiente entrega.